Y vamos a comenzar. Eran los años 80 y la bolsa de Wall Street tenía mucha fama por todo el dinero que hacían ahí los corredores de bolsa, los grandes empresarios. Y uno de estos grandes empresarios tenía muchísimo dinero invertido. Él estaba en lo más alto a nivel mundial, ¿no? Sin embargo, sufrió la bolsa de Wall Street una caída sumamente estrepitosa, la cual hizo que la gente empezara a entrar en pánico, cayeran en desesperación. Y este hombre, al escuchar que la bolsa de Wall Street había caído, lo primero que dijo fue: lo perdí todo. Al pensar que lo había perdido todo y entender que no tenía oportunidad de salir adelante, este hombre empezó a tener mucho miedo, mucho temor, y se fue alejando de Nueva York, caminando. Se fue perdiendo, se fue perdiendo. Y estuvo mucho tiempo perdido. Dice que estuvo en un bosque mucho tiempo perdido. Su gente lo empezó a buscar durante mucho tiempo hasta que lograron encontrarlo. Cuando lo encontraron a un hombre completamente deshecho, a un hombre triste, a un hombre preocupado, un hombre abatido, ¿no? Por la depresión y por todo. Y este hombre, cuando vio a su gente que llegó y le dijeron: jefe, por fin te encontramos, ¿qué pasó contigo? ¿Para qué me vienen a buscar? No tengo nada que ofrecerles, lo he perdido todo. Y a ver, y la gente, su gente le dijo: tú no perdiste nada. Fuiste de los pocos empresarios que lograron guardar todo. Solamente que nos hacías falta tú y la dirección que siempre nos das. Entonces este hombre entendía algo. En su biografía contaba, ¿no? La depresión es un problema. Te puede engañar, te puede confundir y te puedes perder. No se oye. A ver, probando 1, 2, 3. Bueno, Zenaida, aquí el micrófono sí me marca que sí se escucha, ¿verdad, familia? Sí, Sí. pastor. Entonces es sí, nosotros también, Paz. Gracias, gracias, chicos. Déjenme escribirlas. No, nada más tú, porque la silla se pega. Te hablan ahí. Ok. Listo. Bueno, familia, apaguen sus micrófonos para que podamos seguir. Claro que sí, Paz. Entonces, este hombre contaba que la depresión lo llevó a creer mentiras, las cuales simplemente lo engañaron, lo atraparon y lo encerraron. Y es lo que va a ocasionar la depresión en nuestras vidas, familia hermosa. Y una de las cosas más complicadas, les voy a compartir la pantalla y vámonos a ir ya directo para allá. Quiero darles algunos datos de la OMS. Y estos datos son mucho antes que pasara la pandemia. Primero vamos al Salmo 42, versículo 11, que es el salmo que todo mundo recita cuando una persona está pasando por depresión, por tristeza y por angustia. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarte otra vez. Él es la salvación de mi ser y de mi Dios, ¿ok? Familia, la depresión es una realidad, tanto en cristianos como en no cristianos. Antes de la pandemia, alrededor de 350 millones de personas en todo el mundo eran afectados por la depresión. Sin embargo, a partir de la pandemia, familia, la depresión en la vida de las personas ha aumentado muchísimo más. ¿Por qué? Por el encierro, por la pérdida, por las situaciones tan complicadas y estresantes que hemos pasado. Por el miedo, comenta aquí mi esposa que está echando un rico desayuno.
por muchos factores, y al igual que este hombre de Wall Street, pudo haber vivido en depresión por una mentira, muchos de nosotros también estamos experimentando esa mentira. Hemos creído que nos vamos a morir todos, hemos creído que no hay salida, nos ha dolido mucho cuando hemos perdido a alguien a causa del COVID y no es para menos. Pero, sin embargo, tú y yo no podemos ni tenemos por qué vivir en depresión. La depresión, y espero que lo puedas ver ahí, después si quieres te puedo mandar las diapositivas, es un estado de ánimo y quiero que entiendas esto, es un estado de ánimo. O sea, claro que hay una depresión en la cual tú y yo podemos caer, pero es un estado emocional que va a estar caracterizado por diferentes emociones. Primero por la tristeza, ¿no? Porque a lo mejor tú piensas que no hay forma de escapar de esa situación tan complicada. Eso te lleva a mantener un desánimo en tu vida, porque como al no haber solución, ya no tienes ganas de hacer nada, por lo tanto hay una falta de energía, de interés, de motivación, que puede crecer hasta afectar varias áreas de tu vida. Clarita, muy buenos días. Un abrazo a ti, a mi querido Checo. Hay muchas cosas que pueden afectar tu vida, ¿ok? El matrimonio, el trabajo, los estudios son diferentes áreas. Pero quiero que recuerdes esto. Es un estado de ánimo. Muchos de nuestros chavitos que llevan más de 2 años encerrados en medio de toda esta pandemia han estado pasando por depresiones silenciosas. Sin embargo, los padres, como estamos tan ocupados y preocupados por muchas cosas, no les hemos podido atender. Por eso esta semana que yo estaba pensando en cómo organizar este mensaje, quería que entendieras esto, es un estado de ánimo. O sea, la depresión no es un tabú, no es un castigo de Dios, no es algo que tú y yo estamos pagando solamente por un pecado, es un estado de ánimo que se puede dar por una condición física o por una condición espiritual. Ojo, y ahorita las vamos a dilucidar las dos, ¿vale? ¿Cuáles son los síntomas físicos? Bueno, la falta de interés en las actividades cotidianas, no cumplir con tus responsabilidades, la persona que no quiere levantarse en la mañana, esos van a ser síntomas muy claros de una persona que está en depresión, no quiere cocinar, come mucho o come poco, gana o pierde peso, duerme mucho o duerme poco, o sufre de insomnio, ¿no? Habla mucho o habla poco, tiende a culpar a otras personas de su situación, se torna irritable o se aísla, o tiene dependencias de otras personas porque no quiere que le dejen solas. Esos serían los síntomas físicos de la depresión. Ahora, hay causas físicas que originan una depresión rápidamente. Tu cerebro te puede estar engañando, dejas de segregar una hormona, la hormona de la felicidad, empiezas a hacer cortocircuito, tu alimentación incluso que no genera las endorfinas suficientes pueden hacer que también entres en depresión. Hola Rubén, ¿cómo estás? Gracias por conectarte, un abrazo, saluda a todos. ¿Es cierto que el chocolate funciona? Me pregunta mi esposa que si el chocolate funciona para la depresión y es una realidad. ¿Por qué? Porque lo que produce el chocolate, el verdadero chocolate, también vamos a empezar por ahí, porque si te avientas un chocolate de estos chafas, huevitos Kinder y esto, pues no es pura azúcar más que, y te va a dar el bajón el azúcar, ¿no? Muchas veces como papás cometemos el error, queremos ver a un niño feliz y le damos dulces, por ejemplo, ¿no? Y lo único que vamos a generar son personas codependientes que van a necesitar ciertas sustancias en sus vidas para mantenerse felices, porque les estás dando shots de azúcar todo el tiempo. El cacao, por ejemplo, es un buen suplemento para combatir la depresión. Incluso antes en los 70s, los psicólogos, en lugar de recetar ¿cómo se llama? Ritalin para los chavitos y todas estas ondas, lo que daban era chocolates a los más chiquitos para alimentar en ellos el estado de ánimo. Sin embargo, en la década de los 80, en la década de los 90 se les hizo mucho más fácil a ver,
Dime, Rubén. Bueno, alguien levantó la mano. Bueno, cualquier duda, vamos, vamos a tratar de ir más rápido. Cualquier duda al final, ¿vale? En la década de los 80, de los 90, muchas veces les empezaron a dar Ritalina a los chavitos e hicieron una generación de adictos a los medicamentos, a donde para calmarse, pastilla. Me siento tantito mal, pastilla. Y nos empezaron a empastillar, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con las cosas que pasan o que nos pueden dar cuando nos sentimos en depresión. No hay nada más lógico y más obvio que cuando hay síntomas físicos, acudir para diagnosticar si es una depresión por algún proceso químico que hace falta en tu cerebro o por algún proceso emocional. Generalmente van a ir de la mano. Sin embargo, estos son algunos de los síntomas y me gustaría muchísimo que tomaras nota de todos estos, ¿vale? ¿Cuáles son los síntomas espirituales? Porque también aquí están. La falta de gozo, el no experimentar el amor de Dios, pensar que Dios nos ha abandonado, el estar centrados en nosotros mismos y no en Dios. Un sentimiento de culpa sin fundamento, vergüenza, dudas de nuestra salvación, sentirnos sin rumbo y propósito de la vida, entre otras cosas, ¿ok? Y cuando vamos de la mano con los síntomas físicos y los síntomas espirituales, nos va a pasar lo que vemos y lo vamos a ver al ratito en la Biblia, lo que le ha pasado a muchas personas. Tendemos a encerrarnos en la cueva, tendemos a entristecernos, tendemos a deprimirnos, tendemos a desanimarnos y a no querer seguir adelante, ¿vale? Dice, no es toda la vida humana una lucha. Nuestra vida es como la de un jornalero. Estoy hablando de Job, si gustas apuntarlo, capítulo 7, versículo 1. Y Job está pasando por un momento de depresión. ¿Por qué? Había perdido a sus hijos, había perdido su economía y sobre todo había perdido su salud. Y aparte su esposa le dijo, maldice a tu Dios y muere. En ese momento Job se sentía acusado por sus falsos amigos que le estaban diciendo que él había pecado y que Dios lo estaba castigando. Entonces, en este momento de Job, capítulo 7, nos entra como un sentido de profunda depresión en la vida de Job. No es toda la vida humana una lucha. Nuestra vida es como la de un jornalero, como la de un trabajador que anhela estar bajo la sombra, como la de un sirviente que espera cobrar su sueldo. A mí también me ha tocado vivir meses en vano, largas y pesadas noches de miseria, es decir, insomnio. Tumbado en la cama pienso, ¿cuándo llegará la mañana? Pero la noche se alarga y doy vueltas hasta el amanecer. Mi cuerpo está cubierto de gusanos y de costras, se me abre la piel y supura pus. Wow. Y yo que me quejo por el cobicho que me pegó, ¿verdad? Y Job la estaba pasando mucho más cruel y mucho más difícil, porque tenía hasta gusanos en su piel cuando estaba pasando por ese trato de parte de Dios. Mis días pasan más rápido que la lanzadera de un telar y terminan sin esperanza. Oh Dios, recuerda que mi vida es apenas un suspiro y nunca más volveré a ser feliz. Ok, al momento de decir esto, Job tenía un sentido de vacío. ¿Qué es lo que va a provocar la depresión espiritual en tu vida? En los versículos vemos que tenía problemas de insomnio, que muchas veces es como un síntoma muy claro en la persona que está pasando depresión. Se acuesta y no duerme porque la cabeza le da vueltas y vueltas, la tristeza, los problemas, la soledad, la angustia y todo lo demás. Ay Dios, mi esposa me acaba de hacer reír. Les explico por qué. Hay momentos en nuestra vida que hasta una pequeña cucaracha nos puede mantener con insomnio. Entonces, tenemos como que aprender a descansar en Dios. Job dice que nunca amanecía para él, que estaba lleno de inquietudes hasta el alba, que los días corrían rápido y no tenía esperanza. Ahora, ojo, porque esto es lo que va a generar la depresión. Una persona cansada de la vida, cuyos ojos no van a volver a ver nada bueno, nada bonito, porque ha sido engañado por la depresión. Vamos a ver las causas físicas. Ciertos medicamentos, enfermedades,
trastornos de salud, problemas cardíacos, el hipotiroidismo, la hipoglicemia, el cáncer, enfermedades como el Alzheimer, la esclerosis múltiple, derrames cerebrales y tumores en el cerebro. Pero como les decía, también por tener una alimentación desbalanceada. Muchas personas que estaban acostumbradas a ejercitarse fuertemente en medio de estos 2 años entraron en depresión por la falta de ejercicio físico, la falta de sueño, la falta de descanso por un exceso de trabajo. Es decir, una persona que es adicta al trabajo, workaholic, puede también caer fácilmente en la depresión. Entonces, si te das cuenta, hay demasiadas causas físicas que pueden provocarnos esa depresión. Y este tema en la iglesia muchas veces es tabú porque decimos que la depresión para los hijos de Dios no existe, que tenemos que experimentar el gozo que sobrepasa todo entendimiento todo el tiempo, y es una mentira. Puede haber depresión física o espiritual. Ahora bien, vamos a atañirnos a las causas espirituales que pueden provocar una depresión. Como el bolillo acá. Que es la más normal y por la cual muchas veces se abre una puerta hacia la depresión, son los sentimientos de culpa por pecados no confesados. Y es que este es un grave problema. Dentro de las causas espirituales podemos mencionar primero los sentimientos de culpa por pecados no confesados que están en el Salmo 32. David dice, mientras callé, mis huesos me dolían. Y esto es porque había adulterado con Betsabé, había asesinado a su esposo y él trató de permanecer callado. Pero en el versículo 3 dice que mientras su cuerpo cayó, mientras él cayó, su cuerpo se consumió de gemir todo el día, que sentía la pesada mano de Dios de tal manera que su vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Hasta que lo confesó, ¿no? Sí, hasta que lo confesó. Ese espíritu de pesadez, de desánimo, abatimiento, tristeza y oscuridad que había caído sobre David era depresión. Y esa depresión había sido originada por un pecado que no había confesado. Y esta es una de las cosas que tú y yo tenemos que aprender a discernir en nuestra vida. Si eres una de esas personas que constantemente estás viviendo en depresión espiritual, seguramente es porque te cuesta trabajo confesar aquellos errores que has cometido. Y es que el problema de cuando no confesamos nuestros pecados es que nos empezamos a sentir culpables. Y esa culpa nos va a llevar a una autocondenación en nuestra vida que nos va a lastimar, nos va a entristecer y nos va a querer apartar de Dios. Por eso a Dios le interesa que confesemos nuestros pecados para que traiga libertad sobre nuestras vidas, porque ni aún nuestros pecados nos pueden alejar de Dios siempre y cuando los confesamos. Sin embargo, hay muchas personas que por orgullo, por soberbia, no confiesan sus pecados. 2, respuestas no bíblicas a circunstancias de la vida. Es decir, responder de una manera no bíblica a los diferentes desafíos que enfrentamos tú y yo. Tratar de solucionar todos los problemas en nuestras propias fuerzas. Creer que nosotros tenemos la capacidad de hacer todo o simplemente de ver un problema tan grande en nuestras vidas que nos deprimimos y mejor nos vamos. Tú lo vas a ver en Deuteronomio capítulo 1, 22 y 29. Es algo bien conocido. Dios le había prometido a Israel la tierra bendita, la tierra prometida. Sin embargo, 10 de los 12 espías dijeron, no podemos contra los gigantes, no vamos a poder. Y el pueblo decidió creer una mentira cuando 2 habían dicho no. Entonces este pueblo entró en una depresión completa por creer una mentira de que no podían enfrentar gigantes, de que los gigantes eran más grandes que su Dios. Y en lugar de agarrarse de la palabra de Dios, decidieron caminar en sus propias fuerzas y caminaron 40 años más antes de entrar a la tierra prometida. Entonces, la depresión espiritual también puede surgir cuando tú y yo no agarramos esto que tengo aquí, llamado Biblia, y no busco respuestas aquí, sino prefiero prender la tele, escuchar las noticias
y creer que todo va a estar mal y que ya no hay solución. Ayer mi esposa y yo en la noche, mi esposa quiso provocar insomnio en mí, queriendo hablar con el conflicto acerca de Ucrania y Rusia. Que qué iba a pasar, ¿no? Y yo le dije que miráramos las noticias y yo le dije, mujer, ya duérmete. Porque si no, no me vas a dejar dormir, voy a padecer insomnio. Va a pasar lo que Dios quiera que pase, ¿ok? Y ya más o menos le expliqué algunas cosas que dice la Biblia acerca de las profecías con respecto a esta parte de Rusia y todo este rollo, pero no es algo que en este momento tenga que ocupar mi vida. Tenemos que aprender a no dejarnos intimidar por las noticias. Como decía ella, y acertadamente tiene razón, a ser prevenidos, a anticipar ciertas cosas. Claro que sí, como hijos de Dios tenemos que anticipar. Sin embargo, cuando tú buscas respuestas más en Google que en la Biblia, vas a tener un problema serio. Maldito aquel hombre que confía en Google más que en la Biblia. Entonces tenemos que aprender a encontrar respuestas en la palabra de Dios. La tercera situación que puede provocar una pesadez y una depresión espiritual es la autolástima, la victimización. Oh, sí. Asaf en el Salmo 73. Si quieres ir ahí conmigo, acompáñame. Salmo 73. Yo lo tengo apuntado. A partir del versículo 3. Es como una idea de victimización bien fuerte. Bueno, desde el 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, y de ahí se desata como gordito en tobogán. Cuando vio todo esto, que a la gente que no cree en Dios le va bien, Asaf sintió lástima de sí mismo. Y esto lo pudo llevar a la depresión. Por eso dice, mis pies casi resbalan. Y ese es un grave error que cometemos muchos hijos e hijas de Dios. Cuando vemos que a fulanito y a sutanito que no son cristianos les va súper bien y empezamos a decir, no manches, ¿y por qué a mí no? Si la neta, Señor, si yo voy todos los domingos a la iglesia, me congrego, realmente soy una buena persona, ¿qué onda? Bueno, primero lo que la Biblia dice es que no hay un solo hombre justo. Todos tenemos pecado. Lo segundo que la Biblia dice es que cada quien tendrá su paga, no solamente aquí, sino en la eternidad. Cristo Redentor, me quedan 10 minutos, perdón. Sentirse atrapados es la cuarta forma en la cual podemos sentir depresión. Cuando el problema nos envuelve, cuando la enfermedad nos atrapa, cuando nos dan un diagnóstico de muerte, cuando la economía es terrible, cuando el problema en el matrimonio es fatal, cuando pareciera que no hay solución y nos sentimos atrapados, ahí es cuando pensamos y caemos en esta depresión. Eso que ustedes ven es una cueva con un hombrecito y es Elías. Primera de Reyes 19, versículo 9 al 10 dice, ahí encontró una cueva y se quedó a pasar la noche, pero Dios le habló de nuevo y le preguntó, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Él contestó, yo me he preocupado mucho por obedecerte, pues tú eres el Dios Todopoderoso. El pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene contigo, ha destruido tus altares y ha matado a tus profetas. Solo yo estoy vivo, pero me están buscando para matarme. Dios había provisto de comida a Elías. Lo había cuidado en todo tiempo y aún así Elías prefirió creer una palabra de una mujer de muerte que a Dios. Y por eso había entrado en una depresión. Hasta que Dios lo puso pilas y le dijo, ay, salte de aquí. Todavía tienes un objetivo y un propósito. Y lo sacó de la cueva. Y es lo que hace Dios con nosotros cuando estamos pasando por algún tipo de depresión. Nos saca de la cueva. Un buen día te da felicidad, pero un mal día te da experiencia.
Todos nosotros tenemos y estamos llenos de experiencia porque todos hemos tenido malos días. El profeta experimentaba momentos difíciles, temores, desánimos, opresiones, dolor, hambre, inclusive dudas. Es decir, y este es el punto, todos los hijos e hijas de Dios pasamos por esto. No hay nadie que esté exento. Cuando un pastor te dice, no, yo jamás he pasado por depresión, es un pastor mentiroso, porque los pastores somos los que no estamos exentos de la depresión. El problema es que muchos en su orgullo y en soberbia no lo reconocen. Tenemos que aprender a generar conciencia para evitar la depresión. Es difícil, pero sí se puede hacer. ¿Por qué pasamos por depresión? Porque no solamente cargamos nuestros problemas, sino tratamos de ayudar a los demás. Entonces, obviamente, tarde o temprano te puede dar un golpe de depresión. Si el profeta Elías lo pasó, nosotros no lo podamos pasar, no inventen. Por eso tenemos que estar atentos. La mejor manera, familia, de sanar un corazón roto es dándole a Dios todas las piezas, entregándole todas las circunstancias. Cuando Dios te dice no, te estás evitando muchos dolores de cabeza. No insistas por una respuesta diferente. Pero cuando Él dice sí, ninguna oposición contraria podrá impedir que su bendición vaya delante de lo que Él ha aprobado. Y eso es donde nos tenemos que agarrar, familia. Remedios divinos para vencer la depresión. Número 1, una relación personal con Jesús. En Juan 15, versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, eso da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así como la rama depende de la vid para la viga, el vigor y la fertilidad, así mismo Jesucristo es la fuente de nuestro vigor. Agárrate de Dios, agárrate de Jesús en todo tiempo y en todo momento. 2, y esto es bien difícil, ordenar nuestras prioridades de acuerdo a los principios bíblicos. Asumir nuestras responsabilidades en el hogar, en el trabajo, mantener un ejercicio físico. Ordena tus prioridades. Es importante. 3, hablarse la palabra de Dios. Háblale a tu alma con la palabra de Dios. Es importante entender que tenemos un diálogo interno constante con nosotros mismos. Y en lugar de escucharnos, debemos aprender a hablarnos la verdad de la palabra de Dios, como lo hace el salmista. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y esto, familia hermosa, es algo sumamente importante. Cada vez que te sientas que estás agüitado, agarra la Biblia y háblala en voz alta. El salmista rehusó centrar su mente en sus problemas, en sus sentimientos, en sus opiniones, en las opiniones de otros. Y en su lugar centró su mente en Dios, decidido a esperar en Él como la única fuente de su salvación. 4, te tienes que autoexaminar constantemente. Un autoexamen para analizar si tu depresión está asociada a sentimientos de culpa por pecados específicos. Si es así, confiésalos. Hacerte preguntas como si tienes amargura, resentimiento hacia otras personas en tu corazón. ¿Estás reaccionando de forma bíblica en las situaciones que se te presentan diariamente? ¿Estás cumpliendo tus responsabilidades como papá, como mamá? Y cuando identificas a través de estas preguntas qué onda con tu vida, llévalo a la cruz. Llévalo delante de Dios. Yo te recomendaría algo que generalmente hacemos en la iglesia. Ten consejería con alguien que tenga sabiduría espiritual. No con la vecina chismosa que le gusta Paquita, la del barrio. Ten consejería con alguien que te pueda guiar a través de tu proceso de depresión. Porque si tú crees que vas a vencer la depresión solito, te equivocas. Vas a fracasar. Uno no puede vencer la depresión solo. Tiene que estar acompañado de alguien en todo tiempo y en todo momento que te ayude y que te anime, que te desafíe a que hagas cambios en tu vida. Por último, confía en Dios. Si tú aprendes a depositar tu confianza en Dios de una u otra manera, Dios se encargará de todo. Pero se trata de dar pasos de fe. Si el día de mañana tú no te sientes con ganas de levantarte, confía en Dios, levántate, pégate un baño y sal a caminar. Si no te dan ganas de comer, pídete algo y cómete unos tacos al pastor. Si no te dan ganas de platicar con nadie, háblale a alguien que te caiga bien, que te haga reír y pídele que te cuente un chiste. Pero se trata de dar pasos en fe. No dejes orar. Ahí sucederá un milagro. Dios sabe a quién pone y a quién quita de nuestra vida. Así que confía en Él. Y cierro con esto.
Que un mal día no te haga pensar que tienes una mala vida. Por favor, la depresión física y la depresión espiritual son tratables y son curables. No dejes que Satanás te engañe de que vas a vivir toda tu vida en depresión. Se puede salir de la depresión, vaya que sí, pero necesitas tener fe. Así que vamos a orar en esta mañana. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana y te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas que está viendo este mensaje. Si tú sabes, Señor, que en su corazón están batallando con la depresión, te pido que les ayudes con el poder de tu Espíritu Santo, que les saques de ahí, que les devuelvas el gozo de tu salvación y que les traigas sanidad emocional y física. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, familia. Casi hemos acabado.